¿Recibiste el PRRA? ¿Qué pasa exactamente cuando recibes el PRRA y qué debes hacer? ¿Qué diferencia hay entre el IRB y el PRRA? ¿No sabes qué hacer? ¿Puede una persona que fue removida regresar a Canadá algún día? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa si el PRRA es aprobado? ¿Qué pasa si el PRRA es rechazado? ¿Qué tipo de documentos y evidencias son útiles? ¿Puedes presentarte solo? Aquí está la explicación. Envíalo y compártelo a quien está en las mismas condiciones. Hay muchas personas consultando en redes sociales y gente inescrupulosa se está aprovechando de esto. Lo que nadie te explica cuando recibes el PRRA, la guía real con la nueva ley C-12. Recibir una notificación del gobierno de Canadá diciéndote que tu solicitud de asilo no será enviada al Tribunal del Tablero de Inmigración y Refugiados, conocido en inglés como el Immigration and Refugee Board, puede sentirse como el piso se mueve bajo tus pies. Tantos meses esperando, tantas noches sin dormir, tantas esperanzas puestas en un proceso, y de repente llega un papel que cambia todo. Si te encuentras en esa situación hoy, o si conoces a alguien que la está viviendo, lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede marcar la diferencia. Hoy vamos a hablar de algo que muy poca gente entiende con claridad. ¿Qué es el PRRA? ¿Cómo cambia con la nueva ley C-12? ¿Qué debes hacer si lo recibes? ¿Y qué consecuencias reales tiene para ti y para tu familia? Vamos a hablar con honestidad. Sin miedos artificiales, pero también sin falsas esperanzas. Lo primero que debes entender es qué significa PRRA. Las siglas corresponden a Pre-Removal Risk Assessment, que en español significa evaluación de riesgo antes de la remoción. El PRRA es un proceso oficial de inmigración, refugiados y ciudadanía Canadá, conocido por sus siglas en inglés como IRCC, que evalúa si una persona que está por ser removida del país enfrentaría persecución, tortura, riesgo de vida o tratamiento cruel e inhumano si regresa a su país de origen. La base legal del PRRA está en las secciones 112 a 116 de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados, conocida como IRPA por sus siglas en inglés. Ahora bien, el PRRA no es nuevo, ha existido durante años como la última oportunidad de protección antes de una deportación. Lo que cambia con la Ley C-12 es algo importante. La Ley C-12, formalmente llamada Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y Fronteras de Canadá, recibió sanción real el 26 de marzo de 2026, y se convirtió en ley oficial. Con ella, el gobierno introdujo dos nuevas reglas de inelegibilidad para el proceso de refugio ante el tribunal. La primera regla establece que una solicitud de asilo presentada más de un año después de la primera entrada a Canadá, luego del 24 de junio de 2020, no será enviada al tribunal del IRB. La segunda regla aplica a personas que cruzaron la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos entre puertos de entrada, y esperaron más de 14 días para presentar su solicitud. Esas dos reglas aplican retroactivamente a solicitudes presentadas a partir del 3 de junio de 2025. ¿Qué significa esto en términos simples? Si tu caso cae dentro de alguna de esas dos categorías, tu solicitud no irá a una audiencia ante un juez independiente del IRB. En cambio, irás directamente al proceso del PRRA. El gobierno de Canadá confirmó que las personas afectadas por las nuevas reglas tendrán acceso a un PRRA para protegerlas de ser enviadas de regreso a un país donde enfrentan riesgos como persecución, tortura u otro tipo de daño grave. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el IRB y el PRRA? La diferencia es muy significativa, y debes entenderla bien. En una audiencia ante el IRB, un miembro independiente del tribunal escucha tu caso en persona, evalúa tu historia, tus documentos y tu credibilidad, y toma una decisión. El IRB tiene actualmente una tasa de decisiones positivas de alrededor del 73% para los solicitantes. El PRRA, en cambio, es un proceso escrito. No es un proceso de audiencia oral como el del IRB. Es una evaluación basada en evidencia escrita, más limitada en su alcance, realizada por un oficial de IRCC, no por un miembro independiente de tribunal. La tasa de aprobación del PRRA es del 30% para quienes fueron declarados inelegibles para el IRB. Eso no significa que sea imposible. Significa que la calidad de la evidencia importa enormemente. Ahora lo más práctico. ¿Qué pasa exactamente cuando recibes el PRRA y qué debes hacer?
El proceso comienza cuando la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, conocida como CBSA, inicia el proceso de remoción. Un oficial de la CBSA verifica si eres elegible para un PRRA. Solo puedes aplicar si un oficial de la CBSA te dice que eres elegible. Cuando seas elegible, recibirás por escrito una notificación sobre una evaluación de riesgo antes de la remoción, junto con el formulario oficial. El formulario que debes llenar y firmar se llama IMM 5508. Solicitud para una evaluación de riesgo antes de la remoción. Cada miembro de la familia en Canadá que tenga 18 años o más debe completar su propio formulario. Una vez que recibes la notificación, los tiempos son críticos. Tienes 15 días para llenar y enviar el formulario PRRA a IRCC. Después, tienes otros 15 días para enviar las evidencias y argumentos escritos, lo que significa que en total dispones de aproximadamente 30 días desde que recibiste el paquete. No subestimes estos plazos. Si presentas el formulario a tiempo y es tu primera solicitud de PRRA, tu remoción de Canadá será pausada hasta que se tome una decisión. Eso se llama una suspensión automática de la orden de remoción. Si no presentas el formulario a tiempo, la CBSA puede proceder con los arreglos para removerte del país antes de que se tome una decisión sobre tu PRRA. ¿Puedes presentarte solo? Técnicamente, sí. El gobierno de Canadá no exige que tengas representación legal para el PRRA. Sin embargo, la realidad es otra. Es muy difícil tener éxito en un PRRA sin ayuda legal. Hay plazos estrictos y reglas complicadas sobre qué evidencia puedes incluir. Si antes tuviste una solicitud de refugio rechazada, la restricción es aún mayor. Si tu solicitud de refugio anterior fue rechazada, solo puedes presentar evidencia nueva que surgió después del rechazo más reciente, o evidencia que no estaba disponible razonablemente antes de esa decisión. ¿Qué tipo de documentos y evidencias son útiles? Los informes de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre condiciones de derechos humanos en tu país, y cualquier documentación personal que sea nueva y demuestre el riesgo específico que enfrentarías si regresas. Si no tienes dinero para pagar un abogado, recuerda que en muchas provincias existe asistencia legal gratuita. En Ontario, por ejemplo, el Servicio de Ayuda Legal de Ontario, conocido como Legal Aid Ontario, puede emitir certificados para ayudar a clientes a preparar su solicitud de PRRA y responder cartas de equidad procedimental. Para casos ante la Corte Federal sí es obligatorio contar con representación legal. ¿Qué pasa si el PRRA es aprobado? En la mayoría de los casos, si tu solicitud de PRRA es aprobada, te conviertes en una persona protegida, y puedes solicitar residencia permanente. También podrías incluir a familiares dependientes en esa solicitud, sería un camino hacia quedarte legalmente en Canadá. ¿Qué pasa si el PRRA es rechazado? Si tu solicitud es rechazada, debes salir de Canadá. Si no estás de acuerdo con la decisión, puedes solicitar una revisión judicial ante la Corte Federal de Canadá. Sin embargo, debes salir de Canadá, a menos que la Corte te conceda una suspensión de la remoción. Es importante que entiendas que la revisión judicial no es una apelación automática. Es un proceso de 2 etapas en el que primero debes pedir permiso a la Corte para que revise tu caso, y ese permiso no está garantizado. Si lo otorgan, habrá una audiencia. Para todo lo que involucre la Corte Federal necesitas un abogado licenciado. Ahora hablemos de algo que muchas personas no preguntan, pero que les preocupa profundamente. ¿Qué pasa con la familia? Si el titular del caso es removido de Canadá, el impacto en la familia depende de cada situación. Los familiares incluidos en el mismo proceso también enfrentan la remoción, si su estatus está vinculado al caso principal. Cada miembro de la familia en Canadá que tenga 18 años o más, y que también aplique para PRRA, debe llenar su propio formulario, IMM 5508. Eso significa que cada persona mayor de edad tiene el derecho y la responsabilidad de presentar su propia solicitud. En cuanto a menores de edad, el gobierno también ha señalado que los oficiales recibirán instrucciones para considerar las circunstancias individuales de menores no acompañados, dada su falta de tutela legal. ¿Puede un familiar pedir asilo en el futuro de forma independiente? Sí, es posible. Cada caso se evalúa de forma individual. Si un familiar tiene su propio fundamento de protección, tiene el derecho de presentar su propia solicitud.
siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad al momento de presentarla. Una pregunta que surge constantemente: ¿puede una persona que fue removida regresar a Canadá algún día? Depende del tipo de orden de remoción que fue emitida. Una orden de salida significa que la persona debe abandonar Canadá en un plazo de 30 días desde que la orden se vuelve ejecutable. Si cumple con los procedimientos, puede regresar a Canadá en el futuro, siempre que cumpla los requisitos de entrada en ese momento. Una orden de exclusión significa que la persona debe salir de Canadá de inmediato, confirmar su salida con la CBSA, y no puede regresar por un año. Si la orden fue emitida por tergiversación o fraude, no puede regresar por 5 años. Si desea regresar antes de que pase el período de exclusión, debe solicitar una autorización para regresar a Canadá, conocida por sus siglas en inglés como ARC. Una orden de deportación significa que la persona debe salir de Canadá de inmediato y confirmar su salida con la CBSA. A diferencia de los otros tipos, esta persona no puede regresar a Canadá a menos que obtenga una autorización para regresar a Canadá. Además, cuando una persona que fue removida a expensas del gobierno de Canadá solicita más adelante una visa, un permiso de trabajo o estudio, o una autorización electrónica de viaje, los costos de la remoción anterior pueden ser recuperados como condición para procesar la nueva solicitud. ¿Puede pedir una visa turista u otra entrada en el futuro? Depende del tipo de orden emitida, del tiempo transcurrido, y de si existen inadmisibilidades en su expediente. No hay una respuesta única. Cada situación debe ser revisada por un profesional con acceso a los detalles del caso. Aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que va más allá de los formularios y los plazos. Quiero hablarte de lo que realmente está en juego. Muchas personas creen que un problema migratorio en Canadá es solo un problema en Canadá. No es así. El mundo de la migración internacional está interconectado a través de tratados y acuerdos que permiten el intercambio de información entre países. Canadá participa activamente en mecanismos de cooperación internacional en materia migratoria, seguridad y movilidad con otros países, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, bajo marcos como el Grupo de los 5 Países, conocido en inglés como Five Country Conference. Lo que eso significa es que los antecedentes migratorios, las órdenes de remoción, las inadmisibilidades y las decisiones tomadas sobre tu caso en Canadá pueden ser accesibles a otros sistemas de inmigración. Un error, una omisión o una decisión de incumplir una orden de remoción no solo te afecta aquí. Puede cerrar puertas en otros países en el futuro. No te cuento esto para asustarte. Te lo digo porque lo opuesto de ese riesgo también es real. Quien actúa con integridad dentro del proceso migratorio, quien cumple con las leyes incluso cuando el resultado no es el esperado, quien sale del país voluntariamente cuando así se le pide, construye un historial que puede ser relevante en futuras solicitudes. La responsabilidad migratoria no termina cuando uno sale de Canadá, comienza desde el primer día que uno entra. Si has llegado hasta este punto del contenido, lo que te pido es lo siguiente. No tomes decisiones importantes basándote únicamente en lo que escuchaste de un vecino, un conocido, o una publicación en redes sociales. Los errores migratorios no se corrigen fácilmente. Algunas consecuencias duran años. Algunas cierran puertas de forma permanente. Infórmate. Busca orientación con personas autorizadas por el gobierno para dar consejos migratorios. Actúa con la información verificada que existe, no con suposiciones. Si tienes dudas específicas sobre tu caso, no esperes. El tiempo en los procesos migratorios no trabaja a tu favor cuando no actúas. Cada caso depende de circunstancias individuales. Para asesoría legal específica, consulte con un abogado licenciado o un consultor de inmigración autorizado. Si necesitas orientación paralegal en procesos migratorios en Canadá, trabajo con miembros de la comunidad hispana para ayudarles a entender sus opciones, preparar documentación y navegar los procesos oficiales dentro del marco de lo que está permitido para un paralegal en Canadá. Puedo ayudarte a organizar tu caso, entender tus próximos pasos y preparar comunicaciones escritas ante IRCC. Para casos que requieren representación ante tribunales o la Corte Federal, te oriento hacia los profesionales adecuados. Para comunicarte puedes hacerlo a través de los siguientes canales que aparecen al final de este contenido.